presidente de la Fundación Jero García, fundador de la Escuela de Boxeo. ¿Qué te llevó a involucrarte en proyectos de prevención de violencia y deporte con jóvenes en riesgo de exclusión social? La deuda. En un momento determinado me sentí en deuda con algo que amo y que he necesitado toda la vida, que es el deporte. Esa deuda que genero yo con esa actividad física maravillosa, en este caso el boxeo, que yo debería de vivir 3 vidas para agradecer todo lo que ha hecho por mí, pues fue capaz de transformarme, ¿no? Cuando digo amor, es que estoy enamorado del deporte de bien pequeño, pero siempre he tenido esa necesidad de hacerlo, de esa segregación de dopamina que a mí me aporta ese deporte, porque siempre he sido un poco desequilibrado, un poco desestabilizado emocionalmente por mi TDAH. Entonces, gracias al deporte, pues yo pude abrazar en un momento determinado el control, ¿vale? Yo empiezo a hacer deporte sin saber en un momento que tengo ese trastorno, ¿no? O sea, yo lo hago porque lo necesito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo veo que me va transformando. A mí ese deporte me transforma. Y por necesidades, en este caso económicas, yo tengo que empezar a dar clase. Empiezo a dar clase y me empiezo a dar cuenta que la docencia, en este caso de actividades físicas, como puede ser el boxeo, es capaz de transformar no solamente a mí, sino a los demás. Y eso es una responsabilidad. Y a partir de esa responsabilidad es cuando empiezo a trabajar, a formarme sobre todo en poder hacer las cosas bien, ¿no? En poder enseñar no solamente a tirar directos de izquierda, sino en ser capaz de transformar a través de los valores que aporta el deporte a esos jóvenes. Primero, como exclusión social, ¿vale? O sea, primero porque yo creo que no hay violencia más desatada que una sociedad pueda excluir a un ciudadano y a un ciudadano joven, y porque en cierta manera este deporte ha evitado que yo sea un excluido social. Primero, porque yo vengo también de un barrio bastante complicado como es el Carabanchel Bajo de los años 80, más mi TDAH, digamos que si había 10 papeletas para ser un descarriado, yo tenía 12, ¿no? Entonces creo que a través de las 16 cuerdas, pues digamos que pude abrazar esos valores, como es la constancia, como es el sacrificio, como es la disciplina, como es la motivación y como es sobre todo una cosa maravillosa que nos hace falta todo, que es la pertenencia a grupo, aprender a manejarlo y sobre todo aprender a transmitirlo. Y digamos que me sigo dedicando, ¿no? Y en ese momento me dediqué un poco a evitar la exclusión social hasta que en mi vida aparecen las violencias en esta sociedad, ¿vale? Aparte de la exclusión social, me aparece la violencia de género. Me aparece a través de una niña que es maltratada durante un año y que yo no soy capaz de detectarlo, ¿no? Entonces eso a mí me duele. De hecho, yo considero que ese momento de mi vida es la peor derrota que he tenido en mi existencia, porque yo era responsable de eso. Y esa niña durante más de un año ha sufrido violencia de género y no fui capaz de detectarlo. Si alguna vez me lo vuelves a preguntar, te contestaré que mi peor derrota es esa. Entonces yo al día siguiente de darme cuenta de ese error, de ese fallo, de esa derrota, empiezo a formarme en prevención de las violencias y sumo a ese sueño de evitar la exclusión social, también ese sueño que es intentar prevenir las violencias en esta sociedad y sobre todo en la juventud. Gracias a tu trayectoria profesional, tu experiencia como mediador es más que conocida, pero ¿podrías contarnos un poco tu experiencia en la resolución de conflictos? Bueno, eso al final son un poco, al final lo haces, o sea, porque con ironía, ¿no? O sea, el conflicto es inherente en nuestra sociedad y más en mi deporte, ¿no? O sea, en mi deporte estamos en un ring, o sea, estamos aquí y casi nos apetece un poco ponernos los guantes para hacer deporte dentro de una lucha deportiva, ¿no? El conflicto existe. O sea, existe, ya no solamente en mi deporte, pero yo juego al fútbol, he jugado mucho deporte y siempre hay conflicto, ¿no? Yo creo que el conflicto es inevitable, ¿no? Pero también es necesario, ¿no? O sea, en cierta manera, porque yo creo que es necesario, nos hace madurar,
nos hace crecer, esas cicatrices para el tigre nos hacen al final ser mejor personas y personas con herramientas, ¿no? Pero qué importante será que esos conflictos no los solucionemos, no, que los resolvamos. Eso sería lo interesante, y por eso es un poco ahora mi implicación en, digamos, que tener muchísimas más herramientas y muchísimas armas que, sumadas a la de mediador nato como tú, o mediador natural que tengo yo, ¿no? A nivel empático, a nivel de escucha activa, pero me hace falta más armas, me hace falta más herramientas y sobre todo el deseo de formarme, ¿no? Jero, en 2015 comienza tu trayectoria como presentador y coach del programa Hermano Mayor en 4. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en la resolución de conflictos en el seno familiar. Bueno, pues vamos a ver, primero decir que ese es un trabajo duro, o sea, es un trabajo duro porque al final tienes que entrar dentro de las familias y sobre todo que tienes que mediar. O sea, tú entras en la familia y tú tienes que intentar que ellos lleguen a puntos en común, ¿vale? Al principio es dificilísimo, o sea, es dificilísimo porque son, o sea, posiciones completamente encontradas. O sea, unos piensan unas cosas, otros piensan otras, y entonces tú tienes que empezar un poco a intentar que ellos comuniquen, ¿vale? Y sin, digamos que, erosionar mucho tú, o sea, que tú al final que seas como un testigo, o sea, más que otra cosa. Eso es muy complicado, ¿no? Porque sobre todo cuando llegas a esos puntos de desencuentro familiares, como es digamos, estos problemas de violencia ascendente, ¿no? Pero al final siempre tienes un fin, tienes un objetivo, que es intentar resolver más que solucionar, porque tú no eres quien allí para decir haz esto o deja de hacer esto. Tú lo que tienes que intentar es que ellos lleguen a puntos en común y que al final salgan ganando los dos con una relación más o menos estable, ¿no? Eso es un poco lo más, para mí era un poco lo más duro, ¿no? El no intervenir demasiado para que no... Ser testigo en esas circunstancias muchas veces pues es complicado, ¿no? Es que al final ellos tienen que tener herramientas, ¿no? Pero en algunos casos el que tiene que tener más herramientas somos nosotros, ¿no? Los que mediamos. Claro, además en tu caso o en el caso de cualquier persona que intervenga en este tipo de situaciones y demás, mantenerse al margen es muy complicado porque ves muy evidente y además no tienes esa carga emocional que las partes en sí tienen, que se encuentran y que ellos mismos dentro de su subjetividad del conflicto no son capaces de ver. Por tanto, entiendo que tiene que ser lo más difícil el abstraerte y no decir es que esto es lo que hay que hacer. Y esa es la gran función de ese catalizador de la comunicación en la que, bueno, has intervenido. Sí, pero bueno, al final es la clave, ya no solamente como mediadores, sino también como acompañantes. O sea, nosotros realmente lo que tenemos que tratar es de acompañarles, de ayudarles, no de dirigirles. El camino lo tienen que encontrar ellos y ellos tienen que traspasar las puertas. Nosotros estamos para acompañar. Jero, ¿qué te ha llevado a formarte en mediación? Bueno, el formarme lo llevo inherente en mi vida. O sea, desde que bien pequeño yo no pude hacer estudios superiores porque yo tuve que trabajar pronto, fui papá precoz y al final tuve que trabajar, pero siempre mi furgoneta estaba llena de libros, siempre. ¿No? Depende en qué momento de mi vida estaba, o he estudiado Historia de España, o he estudiado Psicología, o he estudiado Coaching, PNL y demás, ¿no? Y aquí ha llegado un momento, ¿no? Sobre todo también la experiencia de hermano mayor me ha ayudado a darme cuenta que me faltaban un poco de herramientas, ¿no? Que me faltaban un poquito de armas para unas determinadas situaciones, ¿no? Como puede ser ámbito deportivo, ámbito social, ámbito familiar, en general, incluso hasta en el empresarial, ¿no? Entonces, cuanto más me formo, pues yo soy de los que digo que en la formación está la información y en la información está la solución. Y en esa solución no podemos encontrar la reconstrucción. Yo me he ido reconstruyendo a lo largo de mi vida siempre. Yo siempre digo que soy el cúmulo de los
golpes que me he llevado, porque me ha habido un golpe, me he caído, me he levantado y me he ido reconstruyendo. Y creo que ha llegado el momento de que tengo que hacer de una forma más profesional la profesión de mediador. Y aparte que el saber no ocupa lugar, ¿no? Yo creo que es un momento donde esta sociedad, para lo bueno, para lo malo, no, más para lo malo, es demasiado violenta, ¿vale? Y hay demasiado conflicto, ¿ok? Y el conflicto es inexorable en nuestra vida, entonces cuanto mejor y más herramientas tengamos para saber resolverlos, muchísimo mejor, ¿no? Entonces yo creo que el poder tener más puntos a favor, más herramientas, más armas a la hora de mediar cualquier tipo de conflicto, me iba a venir mejor, y de ahí mi empuje de estar con vosotros. En tu día a día tienes la oportunidad de trabajar con adolescentes y jóvenes en general. ¿Cómo crees que se debe trabajar la mediación en los centros educativos y deportivos? Hombre, yo creo que no es importante, es imprescindible. Bueno, a partir de ahora, con la nueva Ley Integral del Menor, todo el sistema educativo y todo club deportivo va a estar obligado a tener un protector de la infancia o un delegado en prevención de las violencias. Yo creo que es imprescindible que ese protector o delegado en prevención de las violencias esté formado en mediación, porque te aseguro que otra cosa no sé si se encontrará, pero conflicto, seguro, y qué mejor que es tener esas herramientas y esas armas que te aporta la mediación. Desde tu punto de vista, ¿qué papel crees que juegan los profesionales de la mediación en la sociedad actual? Bueno, yo creo que ahora el papel que juegan es un papel importantísimo. Primero, sobre todo porque estamos en unos tiempos donde es importante que acompañemos a la gente, sobre todo en los conflictos, y para que esos conflictos no se dilaten en el tiempo. ¿Qué está pasando con este tipo de conflictos? Que muchas veces tenemos que esperar a que se desarrollen solo para solucionarlos, no para resolverlos, ¿no? Entonces la figura del mediador puede entrar ahí acompañando a las partes del conflicto para llegar a un punto en común, y por supuesto que no pierdan los dos, sino que cediendo un poco ganan. Creo que la figura ahora mismo del mediador me parece que es importantísimo, y creo que hay muchos mediadores natos, muchos mediadores naturales, como en mi caso, que creo que debemos de tener competencias para poder desarrollar este trabajo de mediación a nivel profesional, y para eso no queda otra cosa que la formación y la certificación. Correcto, sí. Además, ahí al respecto de esto, es cierto que la mediación aporta también ese valor añadido de acortar los tiempos de ese conflicto, que se van sucediendo, se van desarrollando mientras se van resolviendo, llegando a ese fin. Esto al final acaba erosionando y provocando un desgaste mucho mayor, y esa forma de acortar tiempo de todas es una ventaja. Claro, es que al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no hay alguien que pueda ayudar, ¿no?, a mediar sobre ese conflicto, el conflicto se va haciendo como la bola de nieve cayendo, y al final que es un bolón, ¿no? Entonces creo que la figura del mediador es importantísima. ¿Qué salidas tiene una persona que quiere trabajar la mediación? Hombre, pues yo la verdad que veo muchas salidas, y no tienen por qué ser una salida laboral. ¿Qué quiero decir? Yo creo que ser un gestor de mediación te puede servir para mucho, e incluso para en tu propia vida, hasta en tu ámbito familiar. Yo creo que en el ámbito deportivo es importantísimo, creo que en el ámbito educativo es imprescindible, y creo que cualquier persona que quiera saber gestionar cualquier tipo de conflicto, te estoy diciendo desde un abogado, desde un monitor de deporte, desde hasta un funcionario de prisiones. Yo creo que esta herramienta es básica en el día a día de cualquier oficio, independientemente que vayas a vivir de ello. Giro, ¿el mediador nace o se hace? Buena pregunta. Yo creo que en cierta manera
hay un mediador que es el mediador natural, el mediador nato, que sí nace. Pero el mediador, con esas competencias profesionales, se hace, se tiene que hacer. Yo creo que aquí podemos hablar ya de aptitud con C y aptitud con P. Está claro que la actitud viene de cuna, ¿vale? Que es el querer solucionar, querer meterte en el barro, querer acompañar, y luego está la actitud con P, que es el talento, pero que ese talento se trabaja y se trabaja formándote. Lógicamente ese mediador nato, ese mediador natural, pues va a tener su empatía, va a tener su escucha activa, pero necesita muchísimas herramientas más para poder llegar a ser un gran mediador, ¿no? Y yo creo que en esto hablamos ya de todo tipo de profesiones, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, fíjate, yo en el ámbito deportivo, que puedo ser, digamos, entre comillas, de los pioneros en prevención de violencia, en prevención de acosos, pues yo todavía necesito tener más herramientas y necesito tener más armas. ¿Por qué? Porque los conflictos están en todos los lados. Los conflictos son inevitables a nivel familiar, a nivel social, a nivel deportivo, incluso hasta empresarial. Entonces, cuanto más herramientas tengas, muchísimo mejor, ¿no? Jero, ¿qué le dirías a una persona que quiere formarse en mediación? Bueno, yo le diría que no hay nada más satisfactorio que ayudar a otro ser humano, y colaborar en la solución de un conflicto es ayudar de primera mano.